Bueno, vamos a ver dos funciones muy específicas en este video, lo cual nos va a ayudar a trabajar con bases de datos o algunas matrices. La siguiente matriz está discriminada por 8 columnas y 11 filas, donde tiene nombre, sexo, edad, barrio, cargo, salario, ventas y el mes. En la parte de abajo tengo una matriz en la cual me pide hacer, digamos así, unas fórmulas, unas funciones. Me hacen una pregunta, la primera es el total de salarios. Las funciones con las que vamos a trabajar son sumar.si y promedio.si, teniendo en cuenta cuándo las debo trabajar y cómo las debo trabajar. Por ejemplo, mire que tengo unos textos de color amarillo. Significa que esos textos que están en color amarillo solamente es una condición. ¿Cuándo es una condición? Cuando se repite en una columna. Total de salarios. Salarios es una columna, pero solamente me pide el total. Entonces, como es una condición, solamente es una condición y me pide el total de los salarios, o sea, el total de todos estos salarios, simplemente tengo que hacer una suma. Esta función ya la habíamos hecho. Le doy suma, ¿cierto? ¿De qué? Igual suma, se abre paréntesis, y de los salarios. Y ahí tengo la respuesta. Lo segundo, mire que la segunda pregunta cambia. ¿Cambia en qué sentido? Me dice sumar los salarios o puede que me pida el total de los salarios de 1 millón o más. Mire que tengo una condición, pero adicionalmente tengo un criterio. ¿El criterio cuál es? Que los salarios que se encuentran dentro de esta columna, que es la misma condición, dentro de esa misma columna tengo que buscar un criterio, buscar los salarios que sean de 1 millón o más. ¿Cuáles son los salarios de 1 millón o más? Este, 1.200.000 que es de Daniel, 1.500.000 que son de María, 1.600.000 que es de Juan, 2.500.000 que son de Camilo y 1.000.000 pesos de Ana. Hay a simple vista encontré los salarios de 1 millón o más. Pero si necesitara realizar esto con una base de datos más grande, de 100, 200, 300 o X cantidad de personas o de, digamos así, de objetos o de base de datos, dentro de lo que esté discriminado en la base de datos, me toca trabajar con una fórmula específica. Para esto tengo que trabajar con la función sumar.si. ¿Por qué? Porque con la función sumar sola no me va a funcionar porque si fuera solamente la suma de los salarios, ya saben que solamente necesito hacer la sumatoria. Pero como me están pidiendo sume los salarios de 1 millón o más, me están pidiendo una condición y un criterio, tengo que trabajar con la función sumar.si. Para esto me voy a ubicar donde voy a llevar el resultado. Le digo clic en fx y busco la función sumar.si. Acá la encuentra, le digo insertar función y empiezo a trabajar con la función. Miren que la función sumar.si dentro de los argumentos de función trae 1, 2 y 3 cajoncitos. Estos 3 cajones identifican lo que yo quiero hacer con la función. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que el rango suma no lo voy a trabajar todavía acá. ¿Por qué? Porque solamente me está pidiendo una condición que es el salario y dentro de esa misma condición que es esa misma columna me está pidiendo que sean de 1 millón o más, o sea que únicamente necesito el rango de lo que voy a trabajar, que en este caso serían los salarios, y el criterio, que el criterio es que sean de 1 millón o más. Para eso, entonces lo primero que hago es que cojo el rango, que en este caso son los salarios, y lo segundo que realizaría sería el criterio. Recuerde que para yo hacer un criterio o una prueba lógica, yo tengo que utilizar, digamos así, instrumentos matemáticos, o digamos así, signos matemáticos los cuales nos puedan ayudar a hacer esto. Para yo saber cuándo son mayores de 1 millón o más, yo tengo que colocar el signo mayor, ¿cierto? Igual, que sean mayores de 1 millón o iguales a 1 millón, de 1 millón. Y le digo aceptar o listo. Y automáticamente me hace la suma de eso.
7.800.000 nos dio la suma de 1.200.000, 1.500.000, 1.600.000, 2.500.000 y 1.000.000. Listo, ahí lo tenemos. Vamos a hacer el análisis otra vez de la función sumar puntos sí, pero con otra condición. Sumar las edades, mire que está en amarillo. Edades. Edades es otra columna diferente. Tengo que sumar las edades. Si me pidieran sumar las edades solamente, únicamente tengo que sumar con sumatoria las edades, porque solamente me están pidiendo una condición. Pero miren que nos están pidiendo un criterio, sumar las edades de 20 años o más. Para esto tengo que trabajar con la función sumar puntos sí. Escojo otra vez la función sumar puntos sí, pero me tengo que ubicar donde va a llevar el resultado. En este caso es la celda E15, sumar puntos sí. El rango es la edad. El criterio sería que sean de 20 años o más. Entonces, ya saben, mayor, igual que 20. Mayores a 20 o iguales a 20, le digo listo y automáticamente me suma las personas que tienen la edad únicamente de 20 años o más. Vamos a hacer otro ejemplo, este último ejemplo, con una condición y un criterio. Sumar las edades de 18 años o menos. Mire que arriba nos decían de 20 años o más, aquí ya son de 18 años o menos. Mire que en amarillo está la condición, edad, las edades, sume las edades. Para eso le doy sumar puntos sí, pero antes de hacer eso recuerde ir donde va a llevar el resultado, sumar puntos sí, el rango, ya sabemos que lo tengo en amarillo, sumar las edades y el criterio es que sean menores, ¿cierto? Porque son de 18 años o menos. ¿Cuáles son los menores de 18 años? 17, 16, 15, ¿cierto? Menores iguales a 18. O que sean menores de 18 o iguales a 18. Y le digo, listo. Ahí tengo la suma de esto primero. ¿Qué significa esto? Que cuando es solamente una condición, hay que sumar solamente una condición, solamente necesito trabajar con una función que es sumar. Pero si me piden una condición y un criterio, tengo que utilizar la función sumar puntos y solamente con el rango del criterio. Pero vamos a hacer otro análisis. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nos pidieran dos condiciones? Miren que en esta parte derecha dice que por favor sume las ventas de Ana. Sumar las ventas de Ana. Ahí me están pidiendo una y Ana, ¿dónde se encuentra? Vamos a buscar a Ana en los nombres. 2. Cuando yo ya trabajo con dos condiciones y ahí no dicen que sean mayores ni menores, pero miren que dicen que sumar las ventas de Ana están en dos condiciones. Ana está acá. Lo que tengo que hacer es que ya tengo que trabajar con la función sumar puntos y, pero cuando son dos condiciones y un criterio, o dos condiciones y dos criterios, lo que realizo es que ya sí voy a tener que trabajar con el rango de suma. Para eso vuelvo y empiezo a trabajar. Entonces primero me ubico donde va a llegar el resultado, luego le doy fx y le digo a la función sumar puntos y. ¿Cuál es el rango? El rango es lo que voy a discriminar, pero para que se entienda bien, lo voy a empezar de arriba hacia abajo. Voy a empezar con el rango de suma, porque me dicen que tengo que sumar dentro de una condición, otra condición más y un criterio. ¿Cuáles son las dos condiciones? Ventas y Ana. ¿El rango de suma cuál es? Lo que me piden sumar. En este caso, sumar las ventas. Entonces yo en rango de suma voy a sumar las ventas. ¿Cierto? Ahí está. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que tenemos que buscar una persona que se llama Ana. Entonces le damos clic y tal cual como usted lo escribió, sin espacios. Ojo, esto lo había explicado, vuelvo y lo explico. Si usted entró los nombres, ejemplo, escribió Ana y dejó un espacio, o al empezar dejó un espacio y después escribió Ana, lo que pasa es que Excel no le va a reconocer la fórmula. Por eso todo tiene que estar estandarizado y bien escrito, y bien organizado. Si usted escribió Ana en minúscula, así lo tiene que escribir.
Ahora, ¿cuál es el rango de este criterio que nos están pidiendo? Ya sabemos que tenemos que sumar las ventas, ya hicimos la suma de las ventas en el rango de suma. Ya sabemos que el criterio de lo que estamos buscando es una persona muy específica que se llama Ana. Y el rango de esa persona, de ese criterio, ¿dónde se encuentra? En la columna, nombres. Entonces voy a seleccionar la columna nombres. Rango de suma, sumar las ventas, entonces cojo la suma de las ventas. El criterio es el nombre de la persona que vamos a buscar, o si nos está preguntando por una edad, ya colocamos si es mayor o menor, dependiendo de lo que nos pidan. Y dentro de ese criterio buscamos el rango. En este caso estamos buscando dentro de un rango de ese criterio las personas con el nombre de Ana y le digo listo. Ahí está. Vamos a hacer este otro ejemplo. Sumar las ventas de enero. Mire que en amarillo hay dos condiciones. Cuando hay dos condiciones, recuerde que yo ya sí tengo que tomar el rango de suma. Sumar puntos sí. El rango de suma es sumar las ventas. Otra vez, sumo las ventas. El criterio, que es del mes de enero. ¿Dónde está enero? En este mes. Entonces el criterio es que vamos a buscar un mes específico, enero. Y el rango sería el rango de ese criterio. En este caso, el rango del criterio son todos los meses, entonces selecciono todos los meses. Le digo listo y automáticamente tengo la función sumar puntos.